A ver, pensemos en esto por un segundo. Gobiernos, leyes, fronteras, damos por hecho que el Estado existe, pero ¿alguna vez nos hemos parado a pensar cómo nació todo esto? ¿Por qué los seres humanos decidimos crear una estructura tan, pero tan compleja? Bueno, hoy vamos a hacer justamente eso, un viaje en el tiempo para entender de dónde viene el Estado y por qué, en pleno siglo XXI, parece que está en crisis. Y esta es, digamos, la pregunta del millón. Es la base de nuestra civilización. ¿Por qué aceptamos ceder una parte de nuestra libertad a una autoridad? La respuesta, en realidad, nos lleva al mismísimo punto de partida de la sociedad, la necesidad de sobrevivir al caos. Ok, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Vamos a empezar justo en ese momento en que el orden le ganó la partida al caos. De ahí nos vamos a la Grecia y Roma clásicas para ver cómo nace la idea de ciudadanía. Cruzaremos la Edad Media, una época donde el poder venía de Dios, para después aterrizar en la revolución que supuso el contrato social. Y para terminar, llegaremos al presente, para tratar de entender por qué el Estado hoy se siente como superado por las circunstancias. Miren, lo primero que tenemos que entender es que el Estado no es algo que siempre estuvo ahí, no es como un río o una montaña. Es una creación nuestra, una invención, una especie de tecnología social que diseñamos para solucionar un problema gigante. ¿Cómo hacemos para no destruirnos los unos a los otros cuando nuestros intereses chocan? Esta cita de Engels es, súper reveladora. Lo que nos dice es que el Estado es básicamente como admitir que la cosa se nos salió de las manos. Es confesar que la sociedad se ha vuelto tan compleja, con tantos conflictos internos, que ya no puede arreglárselas por sí misma. Y es justo en ese punto de quiebre que aparece un poder que se pone, o al menos parece ponerse, por encima de todos para poner un poco de orden. O sea que en el fondo el Estado nace para ser como un árbitro en un partido muy conflictivo. Su misión original no es tanto controlar, sino mediar. Es esa herramienta que creamos para amortiguar los golpes y evitar que la sociedad, básicamente, se rompa en 1000 pedazos. Una invención para que podamos convivir. Bueno, y ahora sí, vámonos a la antigüedad clásica, porque es aquí donde esta idea de un árbitro empieza a evolucionar y a hacerse mucho más sofisticada. Los griegos y los romanos no solo crearon estructuras, sino que empezaron a pensar en la política como un arte, casi como una ciencia. Esta línea de tiempo nos cuenta una historia fascinante. Primero, en Grecia, aparece la polis, la ciudad-estado, como el lugar donde se discuten y resuelven los problemas. Pero la cosa no se queda ahí, porque luego llegan genios como Platón y Aristóteles y se hacen la gran pregunta. Ok, pero ¿cuál es la forma ideal de gobernar? Y esa idea viaja a Roma, donde se transforma en la república, un sistema que ya no se basa en lo que dice un rey, sino en la ley, en algo que es cosa del pueblo. La verdad, lo que nos dejaron los antiguos fue un cambio total de paradigma. La política dejó de ser solo un juego de poder para convertirse en una búsqueda de algo llamado el bien común. Y ser ciudadano ya no era solo vivir en un lugar, sino ser parte activa de una comunidad que se rige por leyes comunes para todos. Esas, ni más ni menos, son las raíces de nuestra política de hoy. Ok, ahora avancemos en el tiempo. Cae el Imperio Romano y ¡pum! El tablero se da vuelta por completo. Ese orden que había se desvanece y la principal preocupación de la gente vuelve a ser algo muy, muy básico: la seguridad. Imagínense un mundo que de repente se volvió súper inseguro. ¿Qué hizo la gente? Pues buscar protección donde podía, y la encontró en los señores locales, los señores feudales. El feudalismo fue en esencia un pacto. Yo trabajo para ti y te soy leal, y tú me proteges. El poder político se fragmentó por completo. Ya no había un gran estado, sino un montón de pequeños feudos. Pero, a ver, ¿y cómo se justificaba el poder en esta época? Aquí es donde la religión se vuelve la pieza clave del rompecabezas. Para pensadores como San Agustín, el poder de los reyes, el poder aquí en la tierra, era un mal necesario, una forma imperfecta de mantener el orden en un mundo imperfecto. La autoridad de verdad, la que importaba, venía de Dios. Y esto quería decir que el poder del rey casi siempre estaba por debajo del de la iglesia, del poder espiritual. Y de repente llegamos a la modernidad. Y acá, prepárense, porque llega una de las ideas más potentes, más revolucionarias de toda la historia. La fuente del poder ya no va a venir de Dios, va a venir de la gente.
Este es un giro de 180 grados en la política. La idea del contrato social, en simple, propone que las personas aceptamos ceder parte de nuestra libertad a un gobierno, pero con una condición: que ese gobierno proteja nuestros derechos. Y si el gobierno no cumple su parte del trato, pues el pueblo tiene derecho a cambiarlo. El poder ahora fluye de abajo hacia arriba. Tremendo cambio. Y sobre esa base se empiezan a construir los pilares del Estado que conocemos hoy. Pensemos en esto como si fueran 4 ladrillos fundamentales. Primero, la soberanía. El poder se concentra en una sola autoridad, el Estado. Segundo, la nación. La gente se empieza a sentir unida por una cultura, una lengua, una historia común. Esto nos lleva al tercer ladrillo, el pueblo. Se convierte en el jefe final. Y para que nadie abuse de ese poder, se crea el cuarto pilar, la división de poderes, un sistema para que el poder se controle a sí mismo. Bueno, y así llegamos a hoy, al siglo XXI. Y ese Estado-nación que se fue construyendo por siglos y que parecía tan sólido, pues ahora mismo está contra las cuerdas, presionado por todos lados, desde afuera y desde adentro. Es que, piénsenlo, con la globalización, un gobierno ya no controla del todo su economía, el dinero, la información, todo vuela por el mundo. Y encima, los problemas más grandes que tenemos hoy, como la crisis climática o una pandemia, simplemente no los puede resolver un solo país por su cuenta. Y esto que vemos aquí es el ejemplo perfecto. La contaminación no pide pasaporte para cruzar una frontera, y la deforestación en un continente termina afectando el clima de todo el planeta. El modelo de Estado que inventamos, con sus fronteras bien definidas, la verdad es que no fue diseñado para una crisis global como esta. Y mientras el Estado pierde poder hacia afuera, por dentro la cosa también se está quebrando. Cada vez más gente siente que los políticos y las instituciones ya no los representan, que no responden a sus problemas reales. Y eso, claro, genera una desconexión brutal. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de todo esto? Pues la que estamos viendo en las calles de todo el planeta. Cuando las instituciones parecen no escuchar, la gente se organiza y sale a protestar. Y ya no se piden solo pequeños cambios o un nuevo gobierno, se piden cambios de fondo en el sistema. Son voces que exigen reinventar las reglas del juego. Y con esta pregunta cerramos. Si algo nos enseña la historia, es que el Estado nunca ha sido algo fijo, siempre ha sido una respuesta a los problemas de cada época. La gran pregunta que tenemos sobre la mesa ahora es, ¿qué forma tiene que tomar el Estado para responder a los desafíos gigantescos que tenemos hoy? La respuesta, sin duda, la estamos escribiendo entre todos, ahora mismo.